Mi nuera me dio una bofetada y me dijo: Ann, ya tienes tu herencia, ahora paga mi cirugía plástica, y mi boda. Me quedé en shock. Ella pensó que solo era un ice. Todos en la cena se rieron, hasta que Ann hizo una llamada que silenció a toda la sala. Me alegra tenerte aquí. Ann sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que la estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Ann debería haber sabido que algo andaba mal en el momento en que entré al comedor de Clayton y vi esa sonrisa satisfecha en la cara de Leno. Mi nuera tenía esa mirada que ponía cuando planeaba algo, la misma expresión que tenía Ann cuando convenció a mi hijo de comprar ese coche carísimo el año pasado. Norma, ahí está, nuestra favorita. B. N Factora, anunció Lennox, con una voz que resumaba miel que apenas disimulaba el veneno subyacente. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Su cabello rubio peinado en esas ondas perfectas que lo llevaban horas en la peluquería. Clayton apenas levantó la vista de su teléfono. A los 35, mi hijo se había convertido en el tipo de hombre que medía el éxito por su cuenta bancaria y trataba las cenas familiares como negocios. Uniones. Hola, mamá, murmuró, sin molestarse en levantarse ni ofrecerme un abrazo. Me senté a comer la tarta de manzana casera que había traído, con las manos temblando, aunque todavía no sabía por qué. Pensé: estábamos celebrando tu ascenso, cariño. Estamos celebrando, dijo Lennox, con los ojos brillantes. Estamos celebrando lo generoso que serás con el dinero de la herencia. Los demás invitados alrededor de la mesa, Clayton, más socios comerciales y sus esposas, se giraron para mirarme con esas sonrisas educadas y expectantes que me hicieron doler el estómago. Ann, me sentí como si estuviera en exhibición, una vaca premiada siendo evaluada en una subasta. No lo entiendo, dije en voz baja, sentándome en la silla que habían dejado para mí, en el otro extremo de la mesa. En la disposición de los asientos debería haber sido mi primera advertencia. Lennox rió, ese sonido agudo que siempre Ann me hizo estremecer. No te hagas la tonta, Norman. Todos sabemos que heredaste una fortuna cuando Hal murió. Es hora de que empieces a actuar como tal. El nombre de mi difunto esposo Ann flotaba en el aire como una bofetada. Harold se había ido hacía 3 años, y ni una pasó un día en que no lo extrañé, a pesar de todo. Pero escuchar a Lennox hablar de él con tanta naturalidad, tan igualmente, me hizo apretar el pecho. He estado pensando, continuó. De Peace levantó y empezó a caminar de un lado a otro por la mesa, como un abogado dirigiéndose a un jurado. Necesito esa abdominoplastia y el levantamiento de senos que han discutido. Ann, la consulta sola costó $15,000, y el doctor Morrison dice que el costo total del procedimiento costará alrededor de 45.0. Además, Clayton y yo hemos estado buscando lugares para nuestra ceremonia de renovación de votos. Ann parpadeé. Renovación de votos, una boda como Dios manda. Esta vez, Clayton finalmente habló. Su voz tenía ese tono de autoridad que Ann, que se ha vuelto odiado. No es lo que hicimos en el juzgado hace 5 años, algo digno de nuestro estatus. Repetí, saboreando la palabra como si fuera veneno. El Ritz-Carlton tendrá una vacante dentro de 6 meses, dijo Leno, elevando la voz con entusiasmo. 150 invitados, recepción completa, Tadú incluido. Estamos considerando unos $200,000 para el todo el evento. Las cifras me impactaron como golpes físicos. $45,000 para cirugía, $200,000 para una fiesta. Casi $250,000 que esperaban que les entregara Ann, sin lugar a dudas. Eso es mucho dinero, susurré. Dinero que tengo, espetó Lennox, y su máscara finalmente se cayó. Dinero que está ahí tirado, mientras camino con este cuerpo posparto, y estamos atrapadas en ese pequeño apartamento. El apartamento es encantador, dije débilmente. Está por debajo nosotros, dijo Clayton, finalmente dejando el teléfono. Necesitamos algo que refleje nuestra posición.
un ático o tal vez algo en Manhattan. Miré alrededor de la mesa y vi todas esas caras que me miraban expectantes. Estas personas que me veían como nada más que una chequera con piernas. El peso de su codicia colectiva me oprimía como una fuerza física. Necesito pensar en esto. DJ fue entonces cuando el rostro de Lennox cambió por completo. La falsa dulzura desapareció, reemplazada por algo feo y crudo. ¿En qué piensas? Estás sentado sobre millones, mientras tu propio hijo vive como un campesino. Yo no vivo como un campesino, en Clayton protestó, pero su voz carecía de convicción. Podrías vivir mucho mejor si tu madre no estuviera siendo punto, 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 egoísta con dinero que ni siquiera es suyo. Lennox replicó. La conversación en la mesa se detuvo por completo. Todos observaban ahora, percibiendo el drama que se desarrollaba, como buitres, dando vueltas. Carrie Ann, Lennox. Por favor, empecé a decir, pero me interrumpió. No, estoy cansada. Andar de puntillas por esto. Tuviste suerte cuando Harold murió y te dejó todo. No, te lo ganaste. Tú no lo merecías, pero lo obtuviste de todos modos. Lo mínimo que puedes hacer es compartirlo con las personas que realmente importan. Claro que importas, dije con la voz quebrada. Eres mi familia. Entonces, actúa. No y me gusta, siseó, acercándose a mí. Deja de acumular ese dinero como una vieja tacaña y empieza a cuidarlo. Tus responsabilidades. Sentí que las lágrimas me escocían en los ojos. Así no era como se suponía que la familia debía tratarse. Esto no era amor ni respeto, ni siquiera decencia humana básica. Esto era algo completamente distinto. Dije que lo pensaría, repitió. Fue entonces cuando me golpeó. La bofetada fue tan rápida que no la vi venir. En un momento estaba sentado allí, tratando de procesar sus palabras, y al siguiente me ardía la mejilla y me zumbaba la cabeza por el impacto. La mesa estalló en jadeos de asombro, pero en el fondo oí algo que me heló la sangre. Risas, no horror, jadeos o exige que Lennox se disculpe. Risas, silencio, risas incómodas. De los socios comerciales de Clayton. Susurros divertidos de sus esposas y lo peor de todo, nada del propio Clayton excepto un suspiro irritado, como si de alguna manera yo mismo hubiera provocado esto. Ya tienes la herencia, dijo Lennox, con voz firme a pesar de haberme agredido físicamente. Ahora paga mi cirugía, Ann, y nuestra boda. Es lo mínimo que puedes hacer. Senté Ale, con la mano apretada contra mine, ardía la mejilla, y miraba a mi alrededor, a estas personas que se suponía que eran mi familia, los amigos de mi hijo, seres humanos decentes. SRs, en cambio, vi extraños, vi gente que me veía como nada más que un obstáculo entre ellos y el dinero que creían merecer. El silencio se prolongó, roto solo por el sonido de cubiertos tintineando contra platos, mientras la gente volvía a comer, como si nada hubiera pasado, como si le hubieran dado una bofetada a un hombre de 67 años. La mujer era solo parte del entretenimiento de la noche. Mi bolso estaba en el suelo junto a mi silla. Con manos temblorosas, lo alcancé y saqué mi teléfono. Mis dedos se sentían torpes al desplazarme por mis contactos, pero encontré el número que necesitaba. Necesito hacer una llamada, dije, en voz baja. Hazlo rápido, Clayton dijo sin levantar la vista. La cena se está enfriando. Marqué el número. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y luego una voz familiar respondió. Ann Margaret Thornton hablaba. ¿Margaret? Dije con voz sorprendentemente firme. Soy Norman. Necesito que vengas al apartamento de Clayton. Trae los papeles. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Todos. Ellos estaré allí en 20 minutos. Colgué y dejé mi teléfono sobre la mesa. Toda la sala se había quedado en silencio otra vez. Pero esta vez el silencio se sentía diferente, cargado, peligroso. ¿Quién era eso?, preguntó Lennox, pero su voz
había perdido algo de su confianza anterior. La miré. Realmente la miré Anne por primera vez en toda la noche. Era hermosa de esa manera artificial que el dinero podía comprar. Pero había algo podrido debajo de todo ese refinamiento. Algo que había infectado a mi hijo y lo había convertido en alguien que apenas podía. He conocido. Ay, que dije, era mi abogado. 20 minutos nunca me habían parecido tan largos. Me senté en esa mesa de comedor, con las mejillas todavía doloridas por la bofetada de Lennox, mientras la conversación a mi alrededor se reanudaba en arranques incómodos. Los socios comerciales de Clayton me miraban como si fuera una bomba de tiempo, mientras las esposas susurraban entre dientes. Lennox se había retirado a la cocina, alegando que necesitaba revisar el postre. Podía oírla por teléfono, su voz, aguda y urgente. Clayton simplemente se sentó allí. Estaba jugando con su comida, como un niño petulante al que le habían dicho que no podía comer helado antes de la cena. A la espera me dio tiempo para pensar, lo cual fue a la vez una bendición y una maldición. Mi mente se remontó a los primeros días, cuando Anne Harold todavía estaba vivo, y Clayton todavía era mi dulce niño pequeño, que me traía dientes de león del jardín y me decía que era la mamá más linda del mundo. Harold, incluso pensar en su nombre, le traía una compleja mezcla de amor y dolor. Nunca aprendí a orientarme del todo. Él había sido un buen proveedor. Debo admitirlo, trabajaba 60 horas a la semana en compañía de seguros. Nunca se saltó un pago de hipoteca. Siempre se aseguró de que tuviéramos comida en la mesa y ropa decente. Obré nuestras espaldas. Pero Harold también había sido el tipo de hombre que creía que proveer financieramente era el límite de sus responsabilidades como esposo y padre. Llegó a casa cansado, cenó frente al televisor y esperaba que la casa funcionara sola según su horario. Si Clayton necesitaba ayuda con tarea, ese era mi trabajo. Si tenía una obra escolar o un partido de fútbol, yo era el alguien que apareció mientras Harold trabajaba hasta tarde, o tenía misteriosas cenas de negocios que parecían multiplicarse con el paso de los años. Anne continuó. Lo acepté porque eso era lo que hacían las mujeres de mi generación. Nosotras aceptamos, nos adaptamos y aprovechamos al máximo la circunstancia. No nos quejamos cuando nuestros maridos nos trataban como amas de casa, a que a veces compartían sus camas. No exigíamos más, porque nos habían enseñado que querer más era egoísta, pero la soledad me había carcomido día tras día, año tras año, la sensación de que yo, Anne, era invisible en mi propia casa, valorado solo por lo que podía aportar, no por quién era yo como persona. Cuando Harold murió hace 3 años, y lo lloré, claro que sí, Anne, pero, mezclado con el dolor era algo más, algo que me avergonzaba admitir. Incluso, a mí misma, alivio. Alivio de que finalmente podía, respiraba en mi propia casa. Alivio de poder ver lo que quería en la televisión. Cenar cuando tenía hambre. Irme en la cama cuando estaba cansado, en lugar de esperar a que terminara lo que estuviera haciendo. El dinero del seguro de vida había sido S.U. Stan Shell, $500.0 más sus cuentas de pensión y jubilación, casi $1.000.000 en total, más dinero del que jamás imaginé tener acceso. Pero en lugar de sentirme rico, me sentí perdido. Durante 42 años me definían por mi papel como esposa de Harold. Sin él, ¿quién se suponía que sería? Eso es cuando Clayton intervino, lleno de sugerencias útiles sobre inversiones y planificación financiera. Me lo presentó a su asesor financiero, un hombre de habla suave que me había convencido de poner el dinero en varias cuentas y carteras que no entendía, pero que supuestamente me proporcionarían un ingreso estable. Lo que no me había dado cuenta en ese momento, hubo un momento en que Clayton también me había convencido de convertirlo en el beneficiario principal de todo, solo por PLE, anificación patrimonial. Mamá, él dijo, sabes,
lo complicadas que pueden ser estas cosas. Había firmado los papeles porque confiaba en él, porque era mi hijo, y se suponía que los hijos debían cuidar de sus padres. Adreis, ¿no? Pero algo había cambiado en Clayton después de eso. Él había empezado a tratarme de forma diferente, no como su madre, sino como un recurso que debía gestionar. Se mudó con Lennox poco después del funeral de Harold, y de repente todas nuestras conversaciones parecían girar en torno al dinero. Al principio, fueron cosas pequeñas. ¿Podría ayudar con el depósito de seguridad? ¿Les pago los servicios públicos hasta que Clayton reciba su próximo sueldo? ¿Podría prestarles dinero para unas vacaciones? He estado bajo tanto estrés. Dije que sí a todo, porque quería ayudar, porque quería sentirme necesaria y útil, porque la alternativa era admitir que mi propio hijo me veía como no, era más que una cuenta bancaria con sentimientos. Lo peor fue cómo me hicieron sentir culpable por tener él en dinero, como si hubiera hecho trampa al sobrevivir a mi marido, como si la muerte de Harold hubiera sido una especie de premio de lotería Anne, en lugar del fin de la única vida que había conocido. Lennox había sido la peor influencia para Clayton, aunque intenté no culparla completamente. Mi hijo era un hombre adulto que tomaba sus propias decisiones, pero ella había amplificado algo feo en Ellen, un cierto sentimiento de derecho que de alguna manera no logré eliminar cuando él era joven. Ella tenía una forma de hacer todo. Parecía razonable cuando ella lo dijo. Claro, necesitaban un apartamento más grande. Clayton era un exitoso, después de todo, era un hombre de negocios. Claro que necesitaba esos costosos tratamientos en el spa. Representaba a la familia Naoram. Claro que estaría feliz de pagar por sus mejoras en el estilo de vida. ¿Qué otra cosa iba a hacer con todo eso? ¿Dinero? Pero esta noche había sido diferente. Esta noche había cruzado una línea que no podía desviarse. El físico, la violencia ya era bastante mala, pero fue la risa la que realmente me rompió algo. La crueldad casual de eso, la forma en que todos en esa mesa me habían visto humillada, y lo encontraron divertido. Presioné mis dedos contra mi mejilla, sintiendo el calor que aún irradiaba del lugar donde me había golpeado. Tenía 67 años. Había enterrado a mi marido Cryo, al niño. Pasó 4 décadas siendo el tipo de mujer que anteponía las necesidades de los demás a las suyas. Y esto era lo único que tenía para mostrar. Un hijo que apenas reconocía mi existencia, a menos que necesitara algo, y un nuera que se sintió lo suficientemente cómoda como para golpearme frente a una sala llena de gente. El sonido del timbre hizo que todos se congelaran. Lennox salió de la cocina. Con el rostro pálido bajó su maquillaje cuidadosamente aplicado. ¿Esperando a alguien?, le preguntó a Clayton, pero sus ojos estaban fijos en mí. Ese sería mi abogado, dije con calma. El tenedor de Clayton golpeó contra su plato. ¿Tu abogado, mamá? ¿Qué demonios? Me puse de pie lentamente, mis articulaciones protestando después sentada en esa silla incómoda durante tanto tiempo. Se llama Margaret Thornton. ¿Ha sido mi abogada durante los últimos 2 años? ¿2 años? La voz de Clayton se quebró, como si volviera a tener 13 años. ¿Por qué necesitas, Abigail? Caminé hacia la puerta, pasando junto a sus rostros sorprendidos, junto a los invitados incómodos que probablemente ojalá se hubieran quedado en casa esta noche. Mi mano estaba firme al alcanzar el pomo de la puerta. Porque, dije, volviendo a mi hijo y a su esposa, hay algunos aspectos de su herencia que debemos discutir. Margaret Fontanera, exactamente el tipo de mujer que siempre había deseado ser. A los 58 años, dominaba atención desde el momento en que entró en una habitación, no a través del artificio como Lennox, sino por pura presencia. Su cabello plateado estaba recogido en un elegante moño. Su traje azul marino estaba impecablemente confeccionado. Hayes comportó con la confianza de alguien que había pasado 30 años, luchando batallas en los tribunales y ganando la mayoría de los casos. De ellos. Señora Patterson, dijo con cariño, extendiéndome la mano. Llegué tan rápido como pude. Gracias, Margaret. Le estreché la mano, sacando fuerza de su firme agarre.
Creo que, es hora. Los agudos ojos de Margaret recorrieron la habitación, observando los rostros sorprendidos alrededor de la mesa del comedor, los costosos obras de arte en las paredes. Una atmósfera general de pánico, apenas contenido, había sido litigante antes de especializarse en planificación patrimonial, y pude verla leyendo la sala como un punto. Es escena del crimen. Buenas noches a todos, dijo amablemente. Margaret, abogado de la señora Patterson. Tengo entendido que esta noche se ha hablado de herencias and Clayton. Se levantó tan rápido que su silla casi se cae. Mira, no sé qué te dijo mi madre, pero esto es un asunto familiar. No necesitamos abogados involucrados. Pero tú sí, Margaret Dio. Su sonrisa nunca vaciló. De hecho, mucho, dijo en el maletín. Estaba sobre la mesa de centro y lo abrió con eficiencia. Dentro había varias carpetas manila, cada uno lleno de documentos y etiquetado, con una letra clara y precisa. La señora Patterson me llamó esta noche, porque sintió que era hora de aclarar algunos conceptos erróneos sobre su situación financiera. Continuó Margaret, ideas erróneas que parecían haber conducido a un comportamiento bastante inapropiado. Al Lennox se había puesto muy pálido. ¿Qué clase de malentendidos? Margaret sacó la primera carpeta y Anne lo abrió. Bueno, para empezar, la creencia de que la señora Patterson es simplemente una viuda adinerada, que vive de su difunto, el dinero del seguro de su marido. Sí, lo es, dijo Clayton, pero su voz carecía de convicción. En realidad, no lo es. A Margaret sacó un documento y lo levantó. Es un certificado de constitución de Patterson Holdings, ASC, presentada en Delaware hace 28 años. El único propietario y socio gerente figura como Norma Jean Patterson. El silencio en la sala era ensordecedor. Vi la película de Clayton. Mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando, su boca abriéndose y cerrándose como un pez, jadeando en busca de aire. No entiendo, dijo finalmente. Déjame explicarte, dijo Margaret, acomodándose en uno de los sillones, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Tu madre no solo heredó dinero cuando su padre murió, Clayton. Ella ha estado construyendo su propia fortuna durante casi 3 décadas. Anne sacó otro documento. En 1996, la señora Patterson usó $15,000 de su fondo universitario, dinero que repuso en un plazo de 6 meses, debo señalar, para hacer su primera inversión inmobiliaria, un pequeño edificio de apartamentos en Queens, que estaba a punto de ser embargado. Lo recordaba con tanta claridad. 4 unidades, todas ocupadas por inquilinos que no podían permitirse mudarse, pero estaban desesperados por quedarse. El anterior, el propietario había estado perdiendo dinero, porque no entendía que a veces ser un buen propietario significaba ser paciente con gente buena, que atraviesa momentos difíciles. Lo compró por $65,000. Margaret continuó. Lo arregló en ella misma, y me refiero a ella misma. Aprendió plomería y electricidad con videos de YouTube y lo convirtió en una inversión rentable en 18 meses. Mamá, la voz de Clayton era baja, confundido. Nunca me hablaste de ningún edificio. Lo miré, este hijo que había criado, amado y protegido, incluso cuando eso significaba protegerlo de la verdad sobre quién era yo realmente. Nunca preguntaste, cariño. Margaret apenas estaba empezando. Eso, el primer edificio, generó suficientes ingresos para que la señora Patterson comprara una segunda propiedad 2 años después, y luego una tercera. Anne, cuando falleció tu padre, ella poseía 17 propiedades de alquiler en 3 madrigueras. Las cifras impactaron la sala como a martillazos. ¿17 propiedades? Observé la cara de Lennox mientras intentaba calcular cuánto podría valer eso. La observé darse cuenta de que su comprensión de mis finanzas había sido completamente errónea. Pero eso no es todo, dijo Margaret, claramente disfrutando ahora a señora Patterson. También comenzó a invertir en pequeños negocios. Un camión de comida que se convirtió en una cadena de restaurantes. Un servicio de limpieza
que se convirtió en una empresa de limpieza comercial, una startup tecnológica que desarrolló una aplicación para personas mayores, sacó una cartera gruesa y la colocó sobre la mesa de centro. ¿Le gustaría ver la valoración actual de Patterson Holdings, Clayton? Él asintió en silencio como un hombre en estado de shock. Margaret abrió la cartera para revelar columnas de números, direcciones de propiedades, nombres comerciales, inversiones, cuentas. El total al final de la página estaba marcado con un círculo rojo. 8.7 millones, anunció, según la evaluación del mes pasado. La sala estalló. A los socios comerciales de Clayton comenzaron a susurrar con entusiasmo entre ellos. Sus esposas estiraban el cuello para intentar para ver los documentos, pero solo tenía ojos para mi hijo y mi nuera. Clayton parecía como si alguien lo hubiera golpeado. Con un ladrillo. 8 mil. Mamá, eso es imposible. ¿Qué es imposible? Alres, pregunté en voz baja. ¿Creías que era incapaz de aprender, de crecer, de convertirse en algo más que la esposa de su padre? Lennox había encontrado su voz. Porche, ¿no lo dijiste? Todo este tiempo pensamos que solo tenías el dinero del seguro de vida. Pensaste que yo era Ann indefensa, Ann corregí. Pensaste que era una viuda que tuvo suerte cuando murió su marido. Pensaste que yo, Ann, no merecía el dinero que tenía porque no me lo había ganado. Margaret se aclaró la garganta. Hay más, me temo. ¿Más? Clayton parecía estar enfermo. La señora Patterson también ha sido su benefactora durante los últimos 5 años, aunque ella decidió hacerlo de forma anónima. Margaret sacó otra carpeta. Twalquiler, Clayton, el contrato de arrendamiento de tu apartamento está a nombre de una de las sociedades de responsabilidad limitada de tu madre. La cara de Clayton se puso roja en blanca. ¿Qué? Te paga el alquiler desde 2019 a $1,200 al mes. Eso es, $72,000 en los últimos 5 años. ¿Y el auto? Continuó Margaret, consultando otro documento. El BMW que conduces está registrado a nombre de Patterson Holdings. Tu madre hace los pagos. $650 al mes durante los últimos 3 años. Eso es unos $23,400 adicionales. Lennox agarraba el respaldo de la silla de Clayton con tanta fuerza que sus nudillos eran blancos. ¿Has estado pagando por todo? No, todo dich. Tus tarjetas de crédito, tus préstamos estudiantiles, las facturas médicas de cuando a Clayton le extirparon el apéndice. Esas las pagué directamente. No quería que se preocuparan por el dinero mientras intentaban construir sus carreras. Margaret hojeó más páginas en compras en Nordstrom, cenas en restaurantes caros, ese viaje a Europa el año pasado. Tu madre ha estado cubriendo tu estilo de vida durante años y nunca le agradeciste porque nunca lo supiste. El peso de todo era invadiendo la habitación como una niebla. Vi a mi hijo y a mi nuera lidiar con la comprensión de que todo lo que creían saber sobre nuestra dinámica familiar había sido mentira. Porche, Clayton susurró. ¿Por qué no me lo dijiste? Me levanté y caminé hacia él, poniéndole la mano en el hombro, como solía hacerlo cuando era pequeño y tenía miedo. Porque quería que te sintieras independiente. Quería que creyeras en pensar que lo estabas logrando por tu cuenta. Las lágrimas comenzaban a rodar por su mejilla. Pensé que había tenido éxito. Ann, tienes éxito, dije con suavidad, pero no de la forma en que pensabas. Ann ciertamente no fue lo suficientemente exitoso como para tratarme como lo ha sido usted. Margaret cerró la cartera con un decisivo chasquido. Lo que nos lleva a por qué estamos aquí esta noche. Sacó una última documento. Esta sola página tiene membrete oficial y varias firmas. La señora Patterson me llamó en esta noche porque decidió hacer algunos cambios en sus finanzas. Con efecto inmediato, todos los pagos de manutención cesarán. El contrato de arrendamiento del apartamento no se renovará cuando venza el próximo mes. Los pagos del coche amparará a partir de mañana. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír el tráfico de la calle de abajo, el zumbido del refrigerador en la cocina, el latido de mi propio corazón. No puedes hacer eso, dijo Lennox, su voz aguda por el pánico. Tenemos
gastos, obligaciones, tienen trabajos, dije con calma, ambos adultos con estudios. Puedes imaginarlo. Clayton seguía mirando la cartera como si las cifras pudieran cambiar en sí, los miraba con suficiente atención. Mama, por favor, sé que nos equivocamos en esta noche, pero no te equivocaste esta noche. Clayton, interrumpí. Esta noche fue solo la culminación de 5 años de darme por sentado, 5 años de tratarme como si fuera algo normal, una obligación más que una persona, 5 años dejando que tu esposa me hablara sin respeto. Mientras tú no decías nada, miré a mi alrededor y vi a todas esas personas que me habían visto recibir la bofetada y se habían reído. Esta noche recordé a quién soy, y quién soy no es alguien que acepta ser tratado como menos que h humana por su propia familia. Margaret estaba empacando su maletín. Su tarea había terminado, señora Patterson. Si no necesita nada más de mí esta noche, negué con la cabeza. Gracias, Margaret, por todo. Cuando ella se fue, me volví para mirar a mi hijo y a mi nuera, a ellos. Parecía más pequeño, de alguna manera, disminuido por las revelaciones de la última hora. La pregunta ahora, dije en voz baja, es qué pasa después. Los invitados a la cena empezó a irse poco después de que Margaret se fuera, murmurando despedidas incómodas y evitando el contacto visual. No copia. Habían venido esperando una velada agradable y en cambio presenciaron la implosión total de lo que habían planeado. Pensé que era una dinámica familiar normal. Clayton y Lennox permanecieron en silencio atónito. Mientras la última pareja se reunía, se pusieron los abrigos y salieron corriendo. El apartamento se sentía diferente ahora, más pequeño, de alguna manera, como si la verdad hubiera tomado posesión, o do el espacio disponible. Mamá, dijo Clayton finalmente, con su voz, ¿podemos hablar de esto? Yo todavía estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte desde aquí arriba. Nueva York parecía una placa de circuitos, todas esas conexiones brillantes, extendiéndose por todas partes, en dirección. Me recordó a mi red de negocios, la red de inversiones, propiedades y sociedades que había construido a lo largo de las décadas. ¿Qué le gustaría saber? Pregunté, sin darse la vuelta. Todo, dijo Lennox. Y por primera vez desde que la conocía, sonaba genuinamente humilde. No entiendo cómo nos equivocamos tanto. Finalmente, recurrí a enfrentarlos. Parecían niños a quienes les acababan de decir que no existía Santa Claus, luchando por reconciliarse con esta nueva realidad, con todo lo que habían creído. Te equivocaste, dije. Acomodándome, me senté de nuevo en mi silla, porque nunca te molestaste en mirar más allá de la superficie. Viste a una anciana viviendo en un modesto apartamento en Queens y asumiste que eso era todo lo que había que ver. Pero nunca dijiste nada. Clayton, protestó. Tú, déjanos pensar. Te dejé pensar lo que quisieras pensar. ¿Te resulta más fácil creerlo? ¿Que yo era indefenso y dependiente, en lugar de capaz e independiente? Lennox eran sacudiendo la cabeza lentamente, como si intentara despejarse. El apartamento en Queens no es ahí donde vives realmente, ¿verdad? Sonreí por primera vez en toda la noche. Es donde vivo, pero no es la única propiedad que tengo en ese edificio. Soy dueño de todo el edificio. De hecho, lo soy desde hace 15 años. Clayton parpadeó. Todo el edificio, 24 unidades. Vivo en el más pequeño porque no necesito mucho. Espacio. Y porque evita que la gente haga preguntas. Saqué mi teléfono y revisé mis fotos hasta que encontré el que buscaba. Pero cuando quiero más espacio, tengo opciones. Les mostré la foto del ático que había creado combinando 3 unidades en el último piso, ventanales de piso a techo con vistas al horizonte de Manhattan. Los pisos de madera brillaban bajo las lámparas de araña de cristal, y la cocina estaba algo
sacado de una revista. Lo uso para entretener a mis socios de negocios. Expliqué, gente que necesita ... se ir, que están tratando con alguien importante. Lennox miró la foto como si fuera un artefacto extraterrestre. Socios comerciales, creías que había logrado $8 millones en activos de mi mesa de cocina. Pregan, tengo un equipo, Lennox, contadores, administradores de propiedades, asesores de inversión, abogados, personas que han trabajado conmigo durante años y que respetan lo que he hecho. C o he instruido. Pasé a la siguiente foto, mostrándoles la sala de conferencias que había instalado en otra unidad. Una larga mesa, sillas de cuero, monitores de pared para videollamadas con inversores de todo el país. Aquí es donde trabajo, dije, donde he estado trabajando los últimos 28 años, mientras ambos asumían que me pasaba los días viendo telenovelas y óperas y compadeciéndome de mí mismo. Clayton estaba estudiando las fotos con ella, intensidad de alguien intentando resolver un rompecabezas. El camión de comida que mencionaste era de Mario. Asentí, ¿recuerdas? Mario, me llevabas de pequeño los mejores tacos de la ciudad. Su voz era distante, perdida en el recuerdo. Conocías al dueño. Yo era el dueño, Clayton. Le compré la parte a Mario cuando quiso jubilarse y luego lo ayudé. Expandirán. Ahora tenemos 8 sucursales y el nieto de Mario dirige las operaciones diarias. La verdad fluía de ello ahora, como agua a través de una presa rota. Durante tantos años, había guardado estos secretos, guardados, viviendo una doble vida, porque parecía más fácil que lidiar con las expectativas de todas sus posiciones. El servicio de limpieza se llama Spotless Solutions, continué. Se encargan contratos comerciales para la mitad de los edificios de oficinas de Manhattan. La startup tecnológica se llama Silver Connect. Desarrollaron una aplicación que ayuda a las personas mayores a navegar por la banca en línea y las redes sociales. Abrí la aplicación en mi teléfono y mostré la interfaz que yo había ayudado a diseñar, pensando en todas las personas mayores como yo que se habían sentido intimidadas por tecnología. No solo invertí dinero en estos negocios, dije que trabajé con ellos, aprendí de ellos, pasé los fines de semana aprendiendo a leer estados financieros, a evaluar el mercado de oportunidades, cómo negociar contratos. Lennox me miraba como si nunca me hubiera visto. Todas esas, a veces decías que estabas ocupado cuando queríamos salir a cenar o de compra. Estaba ocupado, estaba trabajando. Me desplacé y a través de más fotos en mi teléfono. Aquí está el almacén en Brooklyn, donde Spotless Solutions almacena a su equipo. Aquí está la cocina comercial, donde Marios prepara comida para sus 8 sucursales. Aquí está el edificio de oficinas en Midtown, donde tienen su sede 3 de mis negocios inquilinos. Cada imagen parecía impactarlos como un golpe físico. El alcance de lo que había construido, la vida que había estado viviendo, en paralelo a la que creían conocer. El apartamento en el que vivimos, Clayton dijo lentamente. Eres dueño de todo el edificio. 36 unidades. Lo confirmé. Lo compré en 2018.cu. El dueño anterior se enfrentaba a la bancarrota. Era un desastre. La mitad de las unidades estaban vacías. Las que estaban los ocupantes estaban atrasados con el alquiler. El edificio en sí necesitaba reparaciones importantes. Les mostré fotos del antes y el después de la renovación. Fachadas de ladrillo desmoronadas, transformadas en elegantes muros de piedra, vestíbulos anticuados transformados en espacio, acogedores, con suelos de mármol e iluminación moderna. Se necesitaron 2 años y $3.1 loans para que esté a mi altura, dije, pero ahora genera $48.0 en ingresos mensuales por alquiler. Lennox estaba haciendo cálculos mentales. Podría, eso es ... sea, sí, $600.0 al año de un solo edificio.
Dijan, tengo 7 apartamentos en edificios, 12 propiedades comerciales y tienen participaciones en 15 negocios diferentes. El silencio se prolongó, mientras asimilaban la magnitud de lo que les contaba. Finalmente, Clayton habló. ¿Por qué no me lo dijiste? Todos estos años, pensé, creí que necesitabas que te cuidara. Sí, que me cuidaste. Cuídame, dije suavemente. Me llamabas todas las semanas, me visitabas cuando aún podrías, preocupado por mi salud y mi seguridad. Eso no es lo mismo que administrar mi dinero, Clayton, pero podrían han ayudado con los negocios, las inversiones. ¿Cómo? Pregunté, sin mala intención. Trabajas en marketing para una consultora de nivel medio. Ganas $65.0 al año. ¿Qué experiencia tienes con el desarrollo inmobiliario o la gestión de pequeñas empresas? Se estremeció, pero Ann seguía adelante. No te lo dije porque no necesitaba tu ayuda y porque tenía miedo de que intentaras apoderarte del camino. Tu padre siempre intentó apoderarse de todo. Eso me impactó profundamente. Clayton, su rostro se arrugó levemente y supe que estaba recordando la necesidad de Harold de controlar cada aspecto de nuestras vidas. Su incapacidad creer que alguien más, especialmente su esposa, podría ser capaz de tomar decisiones importantes. Pasé 42 años que mis opiniones fueran desestimadas y mis capacidades cuestionadas. Continué en cuando murió Harold. Finalmente tuve la oportunidad de demostrarme a mí mismo de lo que era capaz. Y resultó que era capaz de mucho. Lennox se quedó en silencio durante varios minutos, pero ahora levantó la vista con lágrimas en los ojos. ¿Te tratamos fatal, Ann? Sí, dije simplemente. Lo hiciste. Las cosas que dije esta noche, la forma en que te golpean, se llevó la mano a la boca. Dios, Norma, lo siento mucho. ¿Lo sientes porque me lastimaste o porque descubriste que valgo $8 millones? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros. Lennox abrió la boca y luego la volvió a cerrar, aparentemente incapaz de encontrar una respuesta. Respuesta que no la condenaría más. Clayton se levantó bruscamente y empezó a caminar de un lado a otro. Esto lo cambia todo. La forma hemos estado viviendo, la forma en que te hemos tratado, mamá, no lo sabíamos. ¿Habría importado si lo hubieras sabido? Yo. Preguntó. ¿Me habrías tratado con más respeto si hubieras sabido que era rico? ¿O simplemente me habrías exigido? Emsdin dejó de pasearse y me miró. Me miró por primera vez en años. No lo sé, admitió, y eso me asusta. Ana, sentí, al menos tú eres, honestamente, y me levanté y recogí mi bolso. Necesito irme a casa. Ahora Ann, ha sido una noche muy larga. Mamá, Clayton dijo. ¿Qué pasa ahora con nosotros? Quiero decir, me detuve en la puerta, mirando a mi hijo y a mi nuera. Ellos parecían perdidos, inseguros, como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido y no estuvieran seguros de cómo mantenerse en pie. A lo que pasa ahora, dije, depende completamente de lo que hagas a continuación. El teléfono comenzó sonando a las 7 de la mañana. 3 días después de lo que llegué a considerar como la revelación de la cena, dejé que saltara el buzón de voz. Luego sonó una y otra vez. Estaba sentado en mi cocina real, no la modesta del pequeño apartamento donde solía recibir visitas, sino la espaciosa cocina de granito, espacio de trabajo en mi ático, tomando café y leyendo el Wall Street Journal. Era parte de mi rutina matutina mantenerme informado sobre las tendencias del mercado y los indicadores económicos que podrían afectar mis inversiones. Después la sexta llamada, finalmente, contest. Hola, Clayton. Mamá, gracias a Dios, mi voz estaba tensa, agotada. Llevo 3 días llamando. ¿Por qué no has... Pasé la página del periódico y leí un artículo sobre mercados emergentes. He estado ocupado. ¿Han ocupado con qué? Negocios, dije simplemente, de esos que se pagan solos. Había una larga pausa. Podía oír a Lennox de fondo, su voz aguda y ansiosa, aunque no podía entender las palabras. Mamá, tenemos que hablar. Lennox
no está llevando bien esto. Admiré el horizonte de Manhattan desde mis ventanales. Desde aquí arriba, la ciudad parecía manejable, ordenada. Abajo, al nivel de la calle, sabía que era punto, 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 Seaos, An, pero desde esta perspectiva, todo tenía su lugar. Che Darius, ¿quieres hablar de todo esto del apartamento y las cuotas del coche? Mamá, no podemos permitírnoslo. Entonces te sugiero, Ann, algunos ajustes a tu estilo de vida. Otra paz, mamá, por favor. Sé que Ann te lastimé. Sé que dijimos cosas terribles, pero somos familia. Podemos resolverlo. Ann familia, la palabra que se había usado para manipularme durante tantos años, empleada como un arma cada vez que mostraba la más mínima señal de independencia o respeto por mí mismo. ¿Somos familia, Clayton? Porque los familiares no suelen darse bofetadas en las cenas. Lo oí respirar entrecortadamente. Lennox quiere disculparse, quiere arreglarlo, ¿lo hará? ¿O quiere que su alquiler pagado? Eso no es justo, justo, me reí, pero no tenía gracia, Clayton. Te he estado subsidiando toda tu vida adulta durante 5 años. Te pago para tu apartamento, tu coche, tus facturas de tarjetas de crédito, tus gastos médicos, tus vacaciones, y ni una sola vez ninguno de los dos dijo gracias, porque nunca lo supieron. Simplemente asumieron tenías derecho a vivir por encima de tus posibilidades. No sabíamos que estabas pagando nada exactamente. No lo sabías, Ann, porque no te importó lo suficiente como para preguntarte cómo podrías pagar un apartamento de $1,200 en Manhattan con tu salario. No lo haces. Me pregunto cómo calificaste para el arrendamiento de un BMW cuando tu crédito era mediocre, en el mejor de los casos. Simplemente lo aceptaste como si nada han tu merecido. Podía oír a Lennox llorando de fondo. Y una parte de mí, la parte que había pasado décadas suavizando conflictos y haciendo que todos los demás se sintieran cómodos. Quería suavizar mis palabras. Poro, no, lo, hagáis. El contrato de arrendamiento de tu apartamento vence en 3 semanas. Continué. Los pagos del coche se detienen en May. Mañana te sugiero que empieces a hacer planes. Mamá, no puedes dejarnos sin más. Así no tenemos a dónde ir. ¿Tienen trabajo? ¿Tienen opciones? Ambos están adultos, sanos y educados. ¿Pero dónde viviremos? ¿Cómo llegaremos al trabajo sin el coche? De la misma manera que millones de personas en esta ciudad se las arregla. Transporte público, compañeros de piso, apartamentos que realmente puedes permitirte con tus propios ingresos. Se oyó una conversación apagada al otro lado de la línea. Entonces la voz de Lennox llegó, temblorosa y desesperada. Norma, soy yo. Por favor, yo necesito hablar contigo. Sé que fui horrible contigo. Sé que dije cosas imperdonables, pero estaba estresada, Ann, sobre el dinero, sobre el futuro, y me desquité contigo. Lo siento muchísimo. ¿Te arrepientes de haberme hecho daño o de haber perdido tu vale de comida? Se quedó callada un rato. Un largo momento. Ambas cosas, dijo finalmente, y tuve que reconocer su honestidad. Lamento haberte lastimado y errorizado por lo que nos va a pasar ahora. ¿Qué creías que iba a pasar, Lennox? ¿Creías que podría exigirme cientos de miles de dólares, agredirme físicamente delante de testigos y luego continuar viviendo la vida que había estado financiando en secreto? No sabía que la estabas financiando. No lo sabías, porque no. Quería Saber. Era más fácil creer que era una vieja hija que tuvo suerte cuando murió su marido, que Ann considero que podría ser una persona capaz con mis propios recursos e inteligencia. La oí desmoronarse. Entonces, completamente, sollozando al teléfono. A pesar de todo, sentí una punzada de compasión. Era joven, solo tenía 28 años, y ella había sido criada en un mundo que le decía que tenía derecho a ciertas cosas simplemente por ser bella. Casada con un hombre con futuro. Pero la compasión
No era lo mismo que el perdón, y ciertamente, no era lo mismo que consentir. Lennox, le dije, cuando su llanto se calmó. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Cuando tenía tu edad, no. Susurró. Trabajaba turnos dobles como camarera mientras intentaba terminar mi carrera universitaria por la noche. Vivía en un estudio con una cama plegable y en un plato caliente. Cenaba fideos ramen y caminaba al trabajo para ahorrarme el pasaje de autobús. Hacía lo que fuera necesario. Hará construir una vida para mí y mi hijo. Hice una pausa, recordando esos momentos agotadores, años aterradores y emocionantes, en los que todo parecía posible, si me esforzaba lo suficiente. No tenía a nadie para pagar mis cuentas o resolver mis problemas. Ciertamente no tenía a nadie a quien abofetear cuando estaba frustrado con mis circunstancias. Lo descubrí porque tenía que hacerlo. Pero eso es diferente, Lennox, protestó. No tenías opciones. Yo tenía las mismas opciones que tú tienes ahora. John podría trabajar duro y construir algo, o podría buscar a alguien más que me cuidara. Elegí trabajar. Clayton vino de vuelta a la línea. Mama, por favor, danos una oportunidad de demostrar que podemos hacerlo mejor. Tuviste 5 años para hacerlo mejor, Clayton. 5 años para darte cuenta de que tu estilo de vida no coincidía con tus ingresos. 5 años para darte cuenta de que tu estilo de vida no coincidía con tus ingresos. Años para tratarme con respeto y gratitud básicos. No necesitaba saber de mi imperio empresarial para darte las gracias. Cuando te ayudé con tus gastos, o incluirme en decisiones importantes, o a enfréntale a tu esposa cuando me habló mal. La verdad se estaba sentando entre nosotros como polvo después de una explosión. Todos esos años de pequeños desaires y despidos casuales, todas esas veces cuando me habían hecho sentir como una molestia o una obligación en lugar de una persona digna de amor y respeto. Quiero que entiendas algo, dije con voz firme y tranquila. Esto no se trata de castigarte. Se trata de reconocer que la dinámica que hemos tenido durante los últimos 5 años ha sido perjudicial para todos nosotros. Te he permitido vivir por encima de tus posibilidades y al mismo tiempo te he permitido tratarme mal. Eso se acaba ya, Ian. Entonces, ¿qué dices? ¿Que ya no somos tu familia? Miré a mi alrededor. En mi ático, la vida que había construido en el secreto, el éxito que había alcanzado, mientras todos asumían que solo estaba esperando mi muerte. Lo digo desde ahora en adelante. Nuestra relación, si la tenemos, se basará en el respeto mutuo que la dependencia financiera. Tendrás éxito o fracasarás según tus propios méritos, y me tratarás bien porque quieres, no porque creas que tienes que hacerlo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Y si no podemos hacerlo? Eso, preguntó Clayton en voz baja. Entonces ambos sabremos dónde estamos parados. Después de colgar, me quedé sentado un buen rato mirando en la ciudad. En algún lugar, mi hijo y mi nuera probablemente estaban teniendo una conversación muy diferente que cualquier otra que habían tenido antes. Probablemente se estaban dando cuenta de que la vida cómoda que habían dado por sentada se estaba acabando, punto de desaparecer, y tendrían que decidir qué tipo de personas querían ser cuando todo les fuera despojado. Una parte de mí esperaba que estuvieran a la altura de la circunstancia. Otra parte esperaba que descubrieran la fuerza y la dignidad que surgió de valerse por sí mismo, pero no iba a esperar para descubrirlo. 6 meses después, estaba en el jardín de hierbas de la terraza de mi ático, cuando Margaret me llamó con una actualización que no había pedido, pero no me sorprendí. Si Viranse mudaron de nuevo con los padres de Lennox en Nueva Jersey, informó, con un tono de voz que transmitía diversión. Al parecer, la transición a la realidad financiera ha sido un desafío. Seguí quitando las flores marchitas de la albahaca, respirando el aroma intenso y limpio que me recordaba los veranos que había pasado como un niño, ayudando a mi abuela con su jardín. Ya veo, Clayton consiguió un segundo trabajo. Conduce para una empresa de viajes compartidos los fines de semana. Lennox trabaja a tiempo parcial en una boutique
del centro comercial. Margaret hizo una pausa. Su madre llamó a la empresa administradora de su edificio 3 veces tratando de obtener información sobre tú. Quería saber si estarías dispuesta a tomar un café. ¿Y qué le dijeron? Que no lo don información del inquilino a nadie. Anne sonreí. La empresa administradora no sabía que yo, Anne, era la dueña del edificio. Para ellos, yo era solo otra residente que pagaba su alquiler a tiempo y cumplía con sus obligaciones ella misma. Era una de las muchas capas de privacidad que había construido alrededor de mi vida real. Hay algo más, Marguerite, continuó. Clayton solicitó un ascenso en su empresa. Al parecer, ha estado trabajando más horas y aceptando responsabilidades adicionales. Su supervisor lo calificó como una transformación completa en la ética laboral. Esto me sorprendió mucho, según mi fuente, y sí, tengo fuentes por todas partes. Le dijo a su jefe que llevaba años sin hacer nada y quería demostrar que podía hacerlo mejor. Dejé mis tijeras de jardinería y miré la ciudad. Era un hermoso día de otoño. De esos en los que la luz da en él, a los edificios, eran perfectos, y todo parecía un cuadro. Margaret, ¿por qué me cuentas esto? Porque he sido tu abogado durante 2 años, y te he visto sufrir por esta decisión. Pensé que quizás querías ese a ver, que tal vez estén aprendiendo algo de la experiencia después de colgar. Volví a trabajar en el jardín, pero mi mente seguía divagando. Clayton realmente estaba cambiando, o simplemente se esforzaba por recuperar los ingresos que había perdido. Lennox trabajaba porque había adquirido cierta comprensión de la responsabilidad personal, o porque no tenía otra opción. No importaba, John me di cuenta de que sus motivaciones eran asunto suyo. Ahora, lo que importaba era que finalmente me había liberado del apopol agotador de benefactor secreto, de la constante preocupación por su bienestar financiero, de la mala experiencia aplastante de ser dado por sentado por las personas que más deberían haberme amado. La verdad es que me sentí más ligero que en años. Esa noche cené con Rosa Martínez, la dueña de un pequeño cadena de restaurantes, a la que había ayudado a expandirse de una sola ubicación. At 12, ella tenía más o menos mi edad, una viuda que había construido su negocio de la nada tras la muerte de su marido, y en los últimos años nos habíamos convertido en verdaderos amigos. Te ves diferente, observó mientras comíamos nuestros aperitivos. Emsfield, me quité un peso de encima, dije. Rosa se rió. En problemas familiares, los más caros. Hablamos de negocios un rato. Sus restaurantes estaban considerando una expansión a Connecticut y quería mi consejo sobre análisis de mercado. Pero finalmente la conversación giró más personal. ¿Alguna vez te arrepientes, Regan? ¿Alejarte de la familia? Consideré la pregunta seriamente. No me alejé de mi familia. Rosa, me alejé de la gente que me usaba. Hay una diferencia, pero no. ¿Los extraño? Extraño a quienes esperaba que fueran. Admito que extraño la relación que quería tener con mi hijo, pero no extraño sentirme invisible en mi propia vida. No extraño que me traten como un cajero automático. C-O-N sentimientos. Rosa asintió, comprensiva. Había tenido sus propias luchas con hijos adultos, que 5 veía su éxito como una herencia, no como un logro. Lo más difícil, continué, fue darme cuenta de que había permitido su comportamiento durante años. No dejaba de pensar que si les daba lo suficiente, si les hacía la vida más fácil, así se sintieran lo suficientemente cómodos, se convertirían naturalmente en personas agradecidas y amorosas. Pero Anne, no se puede comprar amor ni respeto, solo se puede exigir, Anne, y si no te lo dan, entonces sabes dónde estás parado. 2 semanas después, estaba en mi oficina, revisando informes trimestrales cuando el portero del edificio llamó. Señora Patterson, hay un joven ACI y .5 harta. Dice que es tu hijo. Mi corazón dio un vuelco, aunque mantuve la voz firme. Y solo él, señora. Lo pensé un momento. Podría mandarlo lejos. El silencio que se había extendido entre nosotros durante meses
por o algo en M. Curiosidad tal vez, o la última obstinación, restos de amor maternal, me hicieron asentir y dejarlo subir. Clayton parecía diferente cuando abrí la puerta. Más delgado, cansado, pero de alguna manera más sólido que hacía 6 meses. Su ropa era más barata, pero estaba mejor cuidada, y él se comportaba como alguien que había estado trabajando duro con sus manos y su mente. Hola, mamá. Clayton John se hizo a un lado para dejarlo entrar, y lo observó mientras contemplaba el ático con nuevos ojos. Ana hace 6 meses. Habría estado calculando su valor, imaginando cómo podría beneficiarlo. Ahora solo miraba con algo que podría haber sido tristeza. Es hermoso, dijo S. y me playment. Gracias. Nos sentamos en la sala de estar, a una distancia incómoda. Entre nos sentamos en el sofá. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Me ascendieron, dijo finalmente. Lo oí. Felicidades. Ya gano 85,000. Con el servicio de viajes compartidos, estamos generando aproximadamente un 4.0 al mes en total. Esperé a que continuara. No es suficiente para ella vida que vivíamos antes, pero es suficiente para la vida que vivimos ahora. Bajó la mirada hacia sus manos, que yo. Se notó que eran más toscas que antes. Tenemos nuestro propio lugar. Nara Lu, un apartamento de una habitación en Queens, pero estamos a pagarlo nosotros mismos. ¿Cómo se siente? Guardó silencio un buen rato. Da miedo, dijo finalmente, pero también, no sé, de verdad, asentí. Entendía ese sentimiento. Mamá, vine a disculparme. No porque quiera nada punto de ti. Sé que eso ya pasó, pero porque te lo mereces. La forma en que te tratamos fue imperdonable. La forma en que dejé que Lennox te hablara, de la misma forma que asumí que nos debías apoyo, de la misma forma que nunca me molesté en ver quién estaba Santois. Se quedó callado, con la voz ligeramente quebrada. Estaba tan absorto en el sentimiento de tener derecho al éxito, que nunca aprendí a ganarlo realmente, y estaba me sentía tan cómoda siendo cuidada, que nunca aprendí a cuidar a nadie más, incluyéndote a ti. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, por sus mejillas ahora, y sentí que mis propios ojos comenzaban a arder. No esperaba que me perdonaras, continuó. No espero que quieras una relación conmigo, pero necesitaba que supieras que yo ahora entiendo lo que perdí. No, Alden, o sea, sí. El dinero, pero esa no es la peor parte. Perdí el respeto de mi madre. Perdí el derecho a estar orgullosa de mí misma. Perdí la oportunidad de ser a Elewin, de quien podrías estar orgulloso. Me acerqué y tomé su mano, sintiendo la nueva callos de su trabajo de fin de semana, conduciendo. Clayton, dije con suavidad, tienes 35 años. Y ello. No es demasiado tarde para convertirme en alguien de quien pueda estar orgulloso. No es demasiado tarde para conviértete en alguien de quien puedas estar orgulloso. Me miró con esperanza y miedo en sus ojos. Pero tiene que ser real, continué. Tiene que venir de ti, no de querer volver a mi buena voluntad. Tienes que construir una vida de la que estés orgulloso, porque ese es el tipo de persona que quieres ser. No porque creas que es lo que quiero oír. Asintió lentamente. Yo entiendo. Hablamos durante otra hora. Me contó sobre sus nuevas responsabilidades en el trabajo, sobre aprender a presupuestar y planificar el futuro, sobre la extraña satisfacción que descubrió al ganar dinero a su manera. Le hablé de mis negocios, de las décadas de secreto éxito, sobre la soledad de no tener con quién compartir mis logros, cuando se levantó para irse. Nos abrazamos por primera vez en años. Se sintió un tentativo frágil, como algo que podría sanar si se le da suficiente tiempo y cuidado. Mamá, dijo al llegar a la puerta, pero, ¿te importaría que te llamara algún día? No para pedirte dinero ni ayuda, solo para hablar. Sonreí. Me gustaría eso. Después de que se fue, me quedé de pie en mi ventana, viendo la puesta de sol sobre la ciudad. Había conquistado una inversión a la vez. Oran, sonó el teléfono. Probablemente Rosa, queriendo ultimar nuestros planes para la cena. Mañana, pero lo dejé en el buzón de voz. Por primera vez en mi vida adulta,
Estaba exactamente donde quería estar, rodeado del éxito que me había ganado y del respeto que había exigido. Había perdido a un hijo y mi nuera, que me veía como una obligación, pero yo había ganado algo más valioso, el conocimiento de que yo era lo suficientemente fuerte como para valerse por sí solo, lo suficientemente exitoso como para prosperar independientemente y lo suficientemente valioso como para exigir algo mejor. Trato de las personas en mi vida. Queda por ver si Clayton será parte de mi futuro. Pero de cualquier manera, estaría bien. Por primera vez en 67 años, estaba completamente libre. En la ciudad brillaba bajo mis pies, como una promesa cumplida, y yo estaba listo para lo que viniera después. Ahora, tengo curiosidad, sobre ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo? Comenta abajo. Mientras tanto, dejo en la pantalla final otras 2 historias que son del canal Favoritos y seguro que te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.